Un teléfono tiembla en manos anónimas mientras graba una escena sobrecogedora. En el lecho turbio de una quebrada, una mujer lucha por su vida, lucha por sobrevivir. Sus brazos y sus piernas están rotos. No le responden. La corriente intenta arrastrarla y ella apenas puede aferrarse a una rama. A su alrededor hay gritos, algunos de horror, desgraciadamente, otros de burla. Nadie salta de inmediato a rescatarla. La cámara sigue rodando, impasible, convirtiendo su agonía en tan solo un video de 28 segundos que muy pronto circularía por todas partes. Esta no es una película de terror, ni una pesadilla fabricada. Es la realidad brutal que sufrió Sara Millerae González Borja, una mujer trans de 32 años en Bello, Antioquia. ¿Cómo se llegó a este momento de indiferencia indescriptible en plena luz del día? ¿Cómo es posible que en cuestión de minutos la vida de una persona querida por su comunidad terminara convertida en un espectáculo macabro en redes sociales? La imagen de Sara sufriendo y con su cuerpo quebrado, luchando por respirar en aguas sucias, sacudió no solo a un país entero, sacudió al mundo. Pero esa indignación llegó muy tarde. Llegó cuando Sara ya no podía sentirla. Este caso, ocurrido a inicios de abril del 2025, destapó la profunda indiferencia, pero más que eso, el odio que todavía amenaza a la comunidad trans en Colombia y el resto del mundo. Al comenzar esta historia real, nos preparamos para adentrarnos en una cronología dolorosa, la de una víctima que solamente quiso vivir auténticamente y terminó encontrando el fin de su vida en circunstancias atroces. Será un relato lleno de preguntas incómodas, pero también de verdades difíciles. Un relato donde la indiferencia y la injusticia se entrelazan con la esperanza de que esta vez, quizás solo esta vez, no haya silencio ni olvido. Bienvenidos a la historia de Sara Millerae, un caso que nos invita a reflexionar sobre el oscuro rostro de la transfobia y la urgente necesidad de justicia. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Hoy tocaremos un tema muy sensible y trataré de ser muy respetuoso con algunos contextos dentro de la historia, ya que quizás no sea necesario narrarlos con todos sus detalles. Antes de convertirse en un nombre más en la larga lista de personas afectadas por la fobia y agresión al sector trans de la sociedad, Sara era ante todo una persona llena de vida y de sueños. Nacida a principios de los años 90, Sara creció en Bello, un municipio aledaño a Medellín. Desde muy pequeña mostraba una energía arrolladora y una feminidad que desafiaba las expectativas de quienes la rodeaban. A los 15 años tomó una decisión valiente, su decisión. Inició su transición de género, asumiendo en adelante el nombre de Millerae. ¿Pero por qué ese nombre? Pues es algo muy sencillo, porque adoraba las Mirellas. ¿Qué son las Mirellas? Es como ella llamaba a las brillantinas, esas chispitas de escarcha que a veces ponía en su pelo y en sus ojos, unas pequeñas chispitas que daban luz. Para ella, Millerae representaba ese destello, esa luz propia que siempre quiso irradiar. Quienes la conocieron la describen como una persona extrovertida, alegre y por supuesto carismática. Una amiga cercana incluso recuerda haberla visto bailar coreografías de Britney Spears en las calles de Bello, moviéndose con una confianza y con una gracia que atraía a todas las miradas. Su madre, Sandra Borja, la llamaba de cariño la niña más bella de Bello. Sara disfrutaba arreglarse, verse hermosa a su manera, tenía una pasión muy especial por el mundo de la belleza. No en vano, su madre le insistía que estudiara peluquería,
dado su talento innato para el maquillaje y para el estilo. Pero la vida de Sara no fue solo brillo y música pop. Detrás de su sonrisa radiante, desafortunadamente había cicatrices de un pasado difícil. Su infancia estuvo marcada por la incomprensión. Su padre no aceptaba que mostrara delicadeza y actitudes femeninas. Las tensiones en el hogar crecieron tanto que su madre decidió marcharse, protegiendo a Sara de ese ambiente tan hostil. Así, Sandra se convirtió prácticamente en un pilar incondicional de su vida, de su hija, criándola con ayuda de su abuela. Aún así, lejos de su padre, el rechazo y la discriminación externa hicieron mella en ella. Desde los 17 años, Sara se vio inmersa en situaciones muy difíciles, sin un apoyo familiar amplio, más allá de su madre y su abuela, y enfrentando una sociedad que le cerraba las puertas. Enfrentó en algún momento de su vida al demonio de las adicciones a ciertas sustancias, una lucha que libró durante varios años. Sus amigos cuentan que esos vicios la arrastraron a momentos oscuros en su vida, pero que jamás opacaron del todo esa esencia que la distinguía, esa esencia que la hacía ser ella, bondadosa. Incluso en sus peores días, la Millerey, como la llamaban cariñosamente, seguía teniendo una palabra amable, un consejo ocurrente, un destello de humor para quien lo necesitara. En medio de esas dificultades, Sara jamás ocultó quién era. Con orgullo y valentía, caminaba las calles con su identidad plenamente visible, a pesar de saber que eso la volvía blanco de miradas, pero también de peligros. No me quería esconder más, había escrito en uno de sus diarios, casi como un presagio, que esa visibilidad le costaría muy caro. Sara era, además de todo, profundamente espiritual. Curiosamente, encontraba consuelo en la fe cristiana, aunque la iglesia la rechazara. Guardaba cuadernos llenos y llenos de oraciones y reflexiones. En uno de ellos, descubrieron, después de su deceso, un rezo que ella misma inventó para liberarse de las adicciones, pidiéndole a Dios fuerza para salir adelante. También escribió una oración, una pequeña oración dedicada a su perrito, de nombre Nicolás, prometiendo amarlo como un miembro más de su familia y pidiéndole a Dios que nadie le hiciera daño, que nadie lo maltratara. Esa mezcla de fortaleza y ternura definía plenamente su carácter. Hacia finales de la década de 2010, Sara intentó reconstruir su vida. Se enamoró de alguien y por un tiempo consiguió alejarse de las sustancias. Empezó entonces a vender dulces en las calles como alternativa y decidió retomar sus estudios. Con mucho esfuerzo, dedicación y amor, logró graduarse de su bachillerato en el año 2019, un logro del que se sentía sumamente orgullosa. Ese diploma representaba para ella una segunda oportunidad, un paso para quizás algún día cumplir ese sueño de ser estilista profesional o quizás trabajar ayudando a otras mujeres trans en situaciones difíciles. Sara era, en resumen, una luchadora, una mujer trans orgullosa de serlo, amorosa con su madre, leal con sus amigas y con una resiliencia forjada en el fuego mismo de la adversidad. Por eso, su deceso no solamente significa la pérdida de una hija o de una amiga entrañable, sino también la extinción de una luz singular en su comunidad. Quienes la conocieron quieren recordarla por lo bueno, por sus valores, por su belleza interior y exterior que tanto cuidaba, y no por esos horribles segundos finales que la volvieron famosa de la peor manera. Para entender la tragedia, sin embargo, primero debemos recorrer las últimas horas de su vida. ¿Qué ocurrió aquel día fatídico en que todo cambió para siempre? Aquella tarde,
Era una tarde aparentemente tranquila, una tarde común en Playa Rica, el barrio ubicado en Bello, Antioquia, donde Sara Millerey vivía junto con su familia. Aquel día Sara salió de su casa alrededor de las 2:30 de la tarde, sin que nadie en su entorno inmediato imaginara que sería la última vez que la verían con vida. Mientras tanto, la tarde comenzó a caer sobre Bello y un rumor oscuro empezó a circular entre los vecinos más cercanos. Alguien había visto a Sara en problemas cerca del barrio Buenos Aires, al otro lado de la quebrada, la García. En pocos minutos el rumor se confirmó de la forma más dramática. Varios habitantes aseguraban haber presenciado algo terrible junto a la quebrada. Según testigos, Sara había sido interceptada por varios sujetos desconocidos, quienes, sin motivo aparente, comenzaron a agredirla brutalmente. Algunos vecinos, paralizados por el miedo, observaron impotentes cómo aquellos hombres ejercían violencia contra ella en plena vía pública. Los atacantes, después de lastimarla gravemente, la lanzaron sin piedad a la quebrada La García, donde Sara quedó atrapada, luchando por su vida, mientras la corriente intentaba llevársela. La familia de Sara supo que algo andaba terriblemente mal cuando el teléfono de Sandra Borja, su madre, sonó con urgencia. Al otro lado de la línea, una de las hermanas de Sandra, tía de Sara, gritaba desesperada: «Sara se está ahogando en la quebrada». En ese instante el mundo de Sandra se detuvo. El pánico nubló su visión mientras intentaba comprender esas palabras imposibles. ¿Sara? ¿Ahogándose? ¿Cómo? ¿Dónde? Sin pensarlo dos veces, Sandra dejó todo lo que tenía entre manos y corrió como nunca hacia la dirección indicada, la quebrada García, que cruzaba por el barrio Playa Rica. Su corazón en ese momento latía con furia, una mezcla de terror y una esperanza incierta. Que no sea ella, por favor, Dios mío, que no sea mi hija. Pero en el fondo, temía reconocer que Sara, su Sara, estaba en un peligro mortal. Mientras tanto, otros vecinos ya se agolpaban centro del cruce del río urbano. Muchos habían escuchado gritos minutos antes. Algunos pensaron que era una riña cualquiera. Otros, asomados desde sus ventanas, presenciaron una escena escalofriante. Vieron a varios hombres golpeando brutalmente a alguien en la distancia, pero el lado del barrio Buenos Aires parecía que era inaccesible. Los testigos narrarían después que la golpiza fue tan salvaje que se oían gritos de dolor a lo lejos. Hubo quienes quisieron intervenir, pero se encontraron con algo más aterrador. Desde un punto elevado de la ladera, otros sujetos, presuntamente cómplices de estos agresores, vociferaban amenazas con un odio indescriptible. «¡No se metan! ¡Déjenla ahí! ¡Que el agua se la lleve!», gritaban. Uno de ellos, incluso dicen los vecinos, blandía lo que parecía ser un arma de fuego, advirtiendo que atacaría a cualquiera que intentara acercarse a socorrerla. En cuestión de instantes, los agresores cumplieron su objetivo. Hasta la agonía, Sara fue arrastrada y arrojada a la corriente enfurecida de la quebrada. Para cuando los residentes de Playa Rica entendieron que la víctima estaba ahora en el agua pidiendo ayuda, los atacantes ya se habían ido y dicen que se ocultaban observando desde lejos. La gente entonces salió a la calle atraída por el escándalo. Algunos se acercaron a la orilla solamente curiosos. Fue entonces cuando la identificaron. Esa identificación, saber quién era, se volvió un dolor en el pecho de la comunidad. Esa mujer malherida, que apenas podía mantener su rostro sobre la superficie del agua, era Sara Millerey, la vecina, la amiga, la conocida de muchos. Reconocerla hizo que la conmoción se mezclara con el horror. ¿Qué le habían hecho? ¿Qué había sucedido? Su cuerpo mostraba ángulos imposibles, brazos flácidos con fracturas expuestas, piernas torcidas de manera antinatural. Sara apenas lograba gemir, pidiendo ayuda con la mirada.
porque su voz ya no salía. Los siguientes minutos fueron caos e indecisión. Varios transeúntes querían ayudar, pero recordaban las amenazas de esos matones en la ladera. Otros, increíblemente, optaron únicamente por sacar sus celulares y grabar. Tal vez paralizados por el miedo o la perversidad. Prefirieron únicamente documentar la tragedia antes que impedirla, antes que ayudar. Esa pasividad cruel quedó inmortalizada en el video que luego vería todo el país. No solo el país, todo el mundo entero. Imaginen la frialdad. Alguien enfocando la cámara hacia una mujer agonizante, en vez de tratar de ayudarla, en vez de tenderle la mano. Es una imagen que provoca náuseas, pero sucedió. En medio de ese tumulto, la ausencia de la autoridad era totalmente notable. Por unos largos momentos, no hubo policías ni rescatistas en la escena. Sara quedó a merced del agua sucia y helada, luchando con cada respiro. Su fortaleza era tal que, pese a tener el cuerpo destrozado, logró aferrarse con mucho trabajo a unas ramas entre las rocas, resistiendo un poco más. Pero el tiempo corría en su contra. Cuando Sandra, su madre, llegó corriendo, encontró un panorama de pesadilla. Docenas de personas amontonadas en el puente y las orillas. Gritos de algunos: «¡Sáquenla! ¡Ayúdenla, por Dios!» Y de otros que gritaban: «¡No se metan! ¡Déjenla ahí!». Era increíble. Sandra se abrió paso entre la multitud, empujando a quien fuera necesario, hasta ver con sus propios ojos. Ahí estaba su hija, en el fondo de la quebrada, indefensa y golpeada casi hasta morir. Es fácil describir la escena. Pongámonos por un momento en los zapatos de esa madre. Es fácil a veces dejar un comentario de odio, como lo hicieron muchas personas en aquel video, y decir: se lo merecía, se lo ganó. No es así. Pongámonos un minuto, un segundo, en los zapatos de esa madre, en los momentos que vivió, en lo que vio, lo que sintió. El ser que más amaba en la vida estaba a punto de morir. En ese instante, la desesperación la dominó. Sin dudarlo un solo segundo, Sandra intentó lanzarse al agua para salvar a su hija con sus propias manos. ¿Quién no lo haría? Gritaba con el alma rota: mi amor, resiste. Agárrese fuerte de esa rama, mi niña». Sara, desde el cauce, alcanzó a escucharla, alcanzó a verla. Con los ojos llenos de agonía, solamente buscó la mirada de su madre. No podía moverse, pero sus labios, ya morados por el frío, susurraron algo que Sandra no alcanzó a escuchar entre tanto ruido. Varios vecinos detuvieron a Sandra antes de que se arrojara al torrente. Sabían que si lo hacía, la corriente crecida podía llevársela también a ella. Le decían: doña, espere, ya vamos, no se tire. Algunos le dijeron, sosteniéndola entre varios. Y por fin, 2 valientes actuaron. 2 hombres del barrio del cual no se sabe sus nombres, vencidos por el pánico, pero con mucha valentía, se deslizaron quebrada abajo. Con enorme esfuerzo y arriesgando sus propias vidas, alcanzaron el cuerpo de Sara. Uno de ellos sujetó a la mujer por debajo de los brazos mientras el otro buscaba apoyarse en las rocas resbalosas. El agua les jalaba amenazando con derribarlos, pero a pura fuerza y voluntad lograron arrastrarla un poquito más hacia la orilla. Entretanto, otros vecinos empezaron a clamar por ayuda más profesional: que alguien llame a los bomberos, que alguien llame a la ambulancia, pero ya. Fueron minutos eternos.
Sara estaba ya inconsciente o quizás demasiado débil para reaccionar cuando al fin la pusieron a salvo en tierra firme. Su piel estaba lívida, temblando de hipotermia. Alguien le cubrió el cuerpo con una manta. Otros le hablaban intentando mantenerla despierta. Tranquila, mija, tranquila, ya pasó. Ya estás con nosotros. Demasiado tarde. Sandra se abalanzó sobre su hija en cuanto la subieron a la orilla. La escena era desgarradora. La madre, arrodillada en el barro, sosteniendo la cabeza de Sara, tratando de abrigarla con sus propios brazos, llorando y suplicando: aguanta, por favor, aguanta conmigo, mi amor. Afortunadamente la alarma ya había llegado a las autoridades. Patrullas de la policía de Bello empezaron a arribar y poco después los bomberos municipales también hicieron presencia. Los policías dispersaron a los curiosos y, según algunos testigos, también se cuidaron de que ninguno de los agresores regresara a atentar nuevamente contra la vida de Sara o contra quienes la auxiliaban. De hecho, se sospecha que algunos de estos crueles individuos, porque no los puedo llamar de otra manera, aún observaban desde lejos, mezclados entre la gente, y huyeron cuando vieron llegar a la policía. Los bomberos y paramédicos tomaron el relevo, subieron a Sara en una camilla improvisada y en la ambulancia trataron con todas sus fuerzas de estabilizarla. Aunque estaba gravísima, contra todo pronóstico seguía respirando. 2 horas antes la habían dado por muerta cuando la tiraron al río, pero Sara era tenaz. Sandra acompañó a su hija en la ambulancia, agarrándole la mano mientras rezaba: Diosito, no me la quites, Diosito, no me la quites. Al caer la noche de ese viernes, la desaparición de Sara Millerey ya no era tal. Había sido hallada, sí, pero al borde de perder la vida. Lo peor de todo es que su calvario aún no terminaba. Tocaba librar la última batalla por su vida en un hospital cercano, bajo la sombra de una pregunta insoportable: ¿quién le había hecho esto? ¿Y por qué? No lo merecía. Según el desgarrador testimonio brindado por su propia madre, el sufrimiento de Sara no terminó al ser rescatada de la quebrada. Al llegar al hospital, el personal médico mostró una actitud indiferente, minimizando inicialmente la gravedad del caso. Argumentaban con frialdad que Sara no presentaba lesiones evidentes ni marcas visibles que justificaran una atención inmediata, ya que no había signos aparentes, según ellos, de violencia ni presencia evidente de líquido hemático sobre su cuerpo. O sea, los médicos de ese hospital esperaban que Sara llegara pintada totalmente de rojo para poderla atender. Es increíble. Lo que ellos ignoraban es que las heridas internas y la gravedad del trauma causado por la agresión no siempre se refleja en las heridas externas visibles. Como médicos lo deberían de saber. Durante esos minutos críticos que se perdieron mientras la burocracia y el prejuicio dominaban sobre la urgencia médica, el estado de Sara empeoró drásticamente. El tiempo que transcurrió entre discusiones innecesarias y excusas burocráticas, créanme, marcó una diferencia fatal. Poco después, Sara sufrió el primero de 2 paros cardíacos. Su cuerpo, debilitado por la agresión y por el esfuerzo extremo al tratar de sobrevivir en las aguas frías y turbulentas, ya no resistía más. Los médicos entonces intentaron reanimarla y estabilizarla, pero la negligencia inicial ya había cobrado un precio demasiado alto. A lo largo de esa angustiosa noche, los esfuerzos médicos finalmente se intensificaron, pero la condición de Sara ya era crítica y lamentablemente irreversible. Poco después, unas horas después, sufrió otro paro cardíaco, del cual esta vez ya no pudo recuperarse. Su cuerpo, agotado por la violencia vivida y por la indiferencia posterior, dejó de luchar.
se cansó. Sara Millerey falleció al día siguiente, en un ambiente de impotencia e indignación por parte de su madre y sus familiares, quienes aún hoy denuncian con dolor y rabia que la negligencia médica, sumada a la violencia sufrida, fueron igualmente responsables del triste desenlace que acabó con la vida de su hija. El impacto del caso superó cualquier frontera. Ni siquiera el alumbrado de las calles apagó la llama de la protesta. Desde Bogotá hasta Barranquilla, ciudadanos de todos los barrios alzaron la voz. En Medellín, miles marcharon exigiendo justicia para Sara, con velas en manos y carteles que decían "Ni una más, justicia para Sara". En Bogotá, se convocó a una manifestación frente al Palacio de Justicia, donde defensores de derechos civiles condenaron la violencia letal contra las personas trans. En Cali, grupos LGBT+ organizaron vigilias nocturnas, y en Barranquilla, una concentración pacífica reunió a organizaciones civiles. Incluso en Bello, un memorial improvisado creció a las orillas de la quebrada. Flores, fotos de Sara y frases que decían "no al odio" marcaban el lugar. Las redes sociales ardieron con mensajes solidarios. Surgieron hashtags como "Justicia para Sara" y "Ni una más", que llegaron a ser tendencia a nivel nacional. Figuras de la cultura, del deporte y de la política usaron sus plataformas para protestar. Campañas internacionales de apoyo desde México, Argentina, España y Estados Unidos reportaron trending topic en señal de duelo y rechazo. Organizaciones mundiales de derechos humanos también se pronunciaron. El propio Departamento Nacional de Planeación emitió un comunicado donde mostró estadísticas escalofriantes. 25 crímenes contra personas de la comunidad LGBT en lo que iba de los primeros meses de 2025, y sentenció que cada semana perecía una mujer trans en Colombia. Los medios internacionales recogieron la noticia con cautela y asombro. La cadena BBC puso un título: "La comunidad LGBT+ exige justicia tras el brutal ataque de Sara Millerey", e invitó a toda la gente a reflexionar sobre la transfobia en Colombia. France 24 produjo un reportaje especial sobre la respuesta de la población trans en Colombia, mostrando que este crimen era uno más en una escalada de violencia sistemática. Hasta Amnistía Internacional en España dedicó un breve video recordando que la tolerancia cero al odio requiere convertir el horror de Sara en cambios concretos. En suma, el caso de Sara Millerey se transformó en un símbolo internacional. No era solo una noticia nacional, era la prueba palpable de que el odio mata y que en pleno siglo XXI todavía hay quienes pretenden borrar la identidad de las personas con total impunidad. Ante la presión ciudadana, las autoridades tuvieron que moverse rápidamente. Sin embargo, las organizaciones sociales advirtieron desde el primer momento sobre la lentitud inicial de la búsqueda activa de los agresores. La Fiscalía General y la Policía Nacional se vieron obligadas a montar un equipo especial de investigación. En medio de críticas de activistas que, por supuesto, exigían resultados, exigían diligencias, exigían pruebas, movilizaciones en calles y redes sociales forzaron una respuesta. Hubo allanamientos y operativos conjuntos con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en cuestión de días. Los equipos de investigación habían partido de muy poco. Apenas la ubicación de la quebrada y los fragmentos de algunas escenas. Poco a poco, con mucho esfuerzo, reconstruyeron la última ruta de Sara. Expertos forenses analizaron el lugar del hallazgo en la quebrada. Técnicos en telecomunicaciones rastrearon su teléfono móvil para saber dónde estuvo la tarde de ese día. Los investigadores revisaron en detalle llamadas y mensajes recientes. Intuyeron que quizás Sara pudo haber respondido a alguien conocido o que frecuentara en esa zona.
Paralelamente, la policía revisó cámaras de seguridad de Medellín y Bello, buscando movimientos inusuales. Fue un trabajo exhaustivo, dijeron las autoridades. Más de 126 horas de grabación fueron estudiadas minuciosamente, según la fiscalía. Al mismo tiempo, se entrevistó a vecinos y testigos que hubieran estado cerca de la ruta tomada por el supuesto grupo de agresores. Esta reconstrucción de su ruta permitió confirmar que el crimen no había sido fortuito. Sara fue interceptada en algún punto de la ciudad y llevada a un sitio aislado. Cada testimonio, cada palabra, cada persona que tenía la valentía de hablar sumaba información. Algunos hablaban de hombres armados en la zona. Otros recordaron haber visto a una mujer trans hablando con varios individuos en días previos. La pesquisa indicó que esas personas retuvieron a Sara para después someterla a agresiones físicas. A partir de estas evidencias preliminares, los investigadores establecieron hipótesis sólidas sobre los posibles responsables, todos vinculados a grupos delincuenciales locales. En particular, supieron de inmediato que detrás de este crimen no había un mero desconocido cualquiera, sino una organización criminal activa en esa región, interesada en ejercer control social violento sobre personas vulnerables. Las primeras pistas fueron muy importantes. En este proceso inicial surgieron pistas muy claras. Los investigadores identificaron que los agresores formaban parte de algo conocido como el Mesa. El Mesa es una banda criminal que domina la zona de Valle de Aburrá. Así lo confirmó la fiscalía. Los dos primeros sospechosos señalados, alias Teta y alias Chucky, integraban ese grupo. Con estos nombres en el radar, los equipos de policía pudieron orientar sus esfuerzos. Una de las claves fue la descripción que proporcionaron algunos testigos. Hablaban de hombres jóvenes, algunos con rostros visibles en las cámaras, que coincidían con conocidos de barrios cercanos. Además, se supo que los agresores amenazaron con armas de fuego a los vecinos para que nadie pudiera intervenir en ese momento. Un allegado del lugar contó a la prensa que el miedo paralizó a los testigos, y él dijo: "Tuvimos miedo de meternos, de que nos dispararan", confesó. Era vital entonces avanzar con cautela. Mientras tanto, el material encontrado en la escena aportó detalles forenses. Se recuperaron ropas con líquido hemático y huellas en la tierra mojada. Los forenses documentaron el tipo de fracturas, confirmando la historia de agresión extrema. Con todo esto, la fiscalía pudo, ante un juez, pedir las primeras órdenes de captura. El ente acusador detalló el modus operandi. Sara fue llevada posiblemente a un solar o a un lugar lejano y ya con graves en el tórax, los brazos y las piernas, y luego arrojada a la quebrada La García. Así quedó claro que, lejos de un delito pasional o de otra naturaleza, porque fue lo primero que se manejó, se trató de un crimen planificado por sujetos con experiencia. Días después de intensas investigaciones, llegaron las primeras capturas. Cayó en Bello Juan Camilo Muñoz Gavira, conocido como alias Teta o Tete. Él tiene 35 años, pero más que eso, tiene un largo historial delictivo, con antecedentes por privar de la vida a otras personas y también nexos con grupos delictivos muy poderosos dedicados a la venta y distribución de sustancias en la zona. Al momento de su captura, las autoridades le imputaron los delitos que cometió contra Sara, además de otros que no puedo mencionar aquí, cargos que por supuesto él no aceptó. La fiscalía logró que un juez de garantías ordenara su traslado a una prisión donde permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso. Semanas después, apenas,
se efectuó la segunda detención. Esta vez, el turno fue de Juan David Echevarría Zapata, alias Chucky, un hombre vinculado también a El Mesa, como ya dije, este grupo delictivo muy poderoso en la zona que se dedica a la comercialización de sustancias prohibidas. Este sujeto también contaba con antecedentes penales. En su audiencia de imputación, la fiscalía le agregó los mismos cargos que al otro sujeto: privación de la vida, tortura, que de igual forma rechazó. El juez dictó medidas de aseguramiento en un centro carcelario para el Chucky. Con estas dos capturas, las autoridades estrecharon la red que rodeó el crimen. Aún quedan otros presuntos implicados. Según la investigación, se habla de al menos 6 sujetos involucrados, de los cuales 2 ya han sido capturados. La alcaldía de Bello anunció que esperan una tercera captura en breve. Hasta el momento que se grabó este video, solamente tenemos conocimiento de estas 2 personas. Posiblemente, cuando este video salga, esperemos que ya haya captura de más personas. Un testigo reveló que este tercer sospechoso, que aún está prófugo, sería un hombre de entre 25 y 30 años, con cabello largo. Para la fiscalía, todos ellos son cómplices del grupo que atacó a Sara. Lo que sí está claro es la relación de los capturados con la víctima, alias Teta y alias Chucky. Junto a sus cómplices, según la fiscalía, retuvieron a Sara, la condujeron a una casa lejana, la golpearon y luego la arrojaron a la quebrada. Es decir, fueron ellos quienes planificaron y además ejecutaron el brutal ataque. Con las capturas en marcha, el proceso judicial comenzó a tomar forma en los primeros días de mayo. En las audiencias iniciales contra Teta, la fiscalía presentó todas las pruebas recabadas, videos de seguridad, testimonios de 4 testigos claves, hallazgos forenses y el propio relato de los rescatistas. El fiscal describió minuciosamente la crueldad del acto, cómo el grupo impuso un control social en el barrio para ir a Sara, evitando que alguien interviniera en ese momento y la ayudara. Los abogados defensores de los acusados argumentaron que las pruebas aún eran insuficientes, pero un juez de control de garantías encontró mérito para empezar el proceso. Se impuso entonces medida de aseguramiento en un centro carcelario tanto para Teta como para Chucky, manteniéndolos tras las rejas mientras continúan todas las investigaciones. Ambos acusados se negaron a aceptar los cargos que les imputaban. Durante estas audiencias y ruedas de prensa, los testimonios de allegados a Sara y de líderes comunitarios fueron realmente contundentes. El abogado de la familia, Saúl León, insistió en cambiar la figura legal FEMI a grabado. No lo puedo decir literal, no sé por qué, pero bueno, la plataforma no nos lo permite. Argumentando que había evidencias claras de odio por la identidad de género de Sara. En sus palabras, resaltó que en el diario íntimo de Sara, ella misma escribió el miedo que sentía por los insultos y discriminaciones que vivía día tras día, día tras día, cuando ella salía a la calle. Ella pedía en su diario a Dios que la protegiera, porque sentía que la estaban matando mucho. Recordó León todo esto y añadió presión para que la justicia reconociera el crimen como motivo por transfobia, lo que conlleva a penas más severas. La intención de este abogado es que al ser reconocido este crimen como lo que realmente es, los acusados tengan una pena más severa y no salgan fácilmente de prisión. Por su parte, la fiscalía no descartó ajustar la clasificación de los delitos en base a estos elementos. Mientras tanto, el caso continúa avanzando. Los imputados esperan la decisión final. Por ejemplo,
En días pasados estaba agendada otra diligencia para definir definitivamente la medida de aseguramiento y ver si posiblemente sí se puede convertir esta situación de estos individuos en prisión preventiva formal. A la vez, los investigadores siguen trabajando en las pistas restantes. Se habla de otros allanamientos muy recientes donde se recogieron evidencias como objetos personales, ropa y posiblemente las cuales están vinculadas a este grupo de sujetos. Todo esto se tiene que sumar al expediente para darle más fuerza, para darle más sustento. Así, al cerrar la primera fase judicial, el país supo quiénes están formalmente acusados, qué pruebas hay sobre la mesa y cuál es la siguiente jugada, cuál es la siguiente estrategia. Garantizar que ninguno de los imputados quede libre sin un juicio. El fiscal dejó claro, la justicia camina lento, pero al menos ahora está caminando. Lo ocurrido con Sara Millerey no es una tragedia aislada. Lamentablemente es solo un reflejo desgarrador de una realidad que sigue golpeando con fuerza, no solo a la sociedad colombiana, a muchas sociedades en el mundo. La violencia dirigida hacia personas de la comunidad trans continúa siendo una sombra dolorosa e imparable que avanza año tras año. Tan solo durante el año 2024 se documentaron oficialmente 164 casos donde personas de la comunidad LGBT+ perdieron la vida a causa del odio y la intolerancia. Eso significa que cada 2 días una nueva víctima deja atrás un sueño, esperanzas y proyectos, por la simple razón de atreverse a vivir auténticamente. Y de todas esas vidas arrebatadas, las mujeres trans suelen llevar la peor parte, enfrentándose con más frecuencia a la brutalidad extrema, motivada por prejuicios profundamente arraigados. Al inicio de 2025, lejos de disminuir, esta dolorosa tendencia se ha profundizado aún más. En apenas los primeros meses del año 2025, más de 30 personas de la comunidad LGBT+ han perdido la vida, al menos en Colombia, debido a ataques motivados exclusivamente por su identidad u orientación. Y dentro de ese número, 15 eran personas transgénero. Este terrible escenario se vuelve aún más aterrador si consideramos que solamente entre enero y marzo, 13 mujeres trans sufrieron esta violencia fatal, lo que implica que cada semana, sin excepción, una persona trans dejaba de existir a manos del odio. Antioquia, región donde vivía Sara, tampoco escapa a esta lamentable situación. Tan solo en el primer cuatrimestre de 2025, en zonas como el Valle de Aburrá, donde se encuentran Medellín y Bello, se han registrado por lo menos 13 pérdidas humanas relacionadas directamente con la intolerancia hacia la diversidad sexual. En ciudades grandes, la violencia contra las personas trans se agrava notablemente, especialmente en sectores marginados, donde las víctimas quedan desprotegidas frente a grupos organizados que actúan con total impunidad. Incluso se han identificado estructuras específicas dedicadas exclusivamente a atacar y hostigar a personas trans, algo que activistas y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente. Este contexto profundamente hostil es precisamente el escenario en el que Sara Millerey se vio atrapada. Su caso puso en evidencia una vez más cómo la intolerancia y el rechazo pueden alcanzar niveles inimaginables de crueldad. Detrás de todas estas cifras hay historias, sueños truncados y vidas interrumpidas violentamente. Cada estadística tiene un nombre, un rostro
pero también cada estadística tiene una familia destrozada por el dolor. En medio de todo el dolor, fueron las voces cercanas a Sara Millerey las que le devolvieron humanidad a una historia que pudo haber sido tratada como un número más. No fue una nota fría, ni una cifra estadística. Fue la vida real de una mujer con nombre, rostro y una historia tan profunda como cualquier otra. Los testimonios de quienes la conocieron rompieron el silencio y dibujaron con palabras la esencia de una persona que vivió con valentía a pesar de las heridas. Amigas cercanas recordaron su camino marcado por la lucha diaria. Desde pequeña Sara fue blanco de burlas, empujones y miradas de desprecio, solo por atreverse a ser diferente. Algunos relatos hablaban de momentos duros, incluso de episodios donde fue víctima de actos crueles y repetidos. Pero en medio de esas cicatrices, Sara caminaba con la frente en alto, mostrando siempre una sonrisa y un carácter firme que la hacía imposible de ignorar. Su fuerza no estaba en alzar la voz, sino en no dejarse quebrar. Quienes la rodeaban sabían que a pesar de todo, Sara estaba orgullosa de ser quien era. Eso la convertía en un ejemplo para otros que, como ella, aprendieron a resistir. El testimonio más conmovedor llegó desde el corazón de su madre. Ella estuvo presente cuando Sara, ya malherida, fue ingresada al hospital. En ese instante, entre la confusión y la desesperación, su hija le susurró una frase que la marcaría para siempre. «Mamá, no me abandones, me voy a morir». Esas palabras no fueron un simple lamento, sino un grito desgarrador. La madre de Sara no solo lloró su pérdida, también convirtió su dolor en exigencia. Frente a cámaras, con la voz quebrada y los ojos hinchados de tristeza, pide y pedirá justicia, no venganza, justicia. Exigió que no se permitiera la impunidad, que no quedara piedra sin remover hasta encontrar a todos los responsables. Su llanto era el eco de muchas otras madres que han tenido que enterrar a sus hijas sin obtener respuestas claras. También, como ya dije, la comunidad LGBT+ se hizo escuchar. Líderes sociales, activistas y organizaciones civiles alzaron la voz con fuerza. Denunciaron que la agresión contra Sara no fue un acto aislado, sino el reflejo de una violencia sistemática que lleva años actuando en las sombras. La crudeza de lo ocurrido, la vergüenza, el abandono, la indiferencia de quienes grabaron sin intervenir, fue descrita con la frialdad, una frialdad que mostraba la deshumanización total. Lo más doloroso no fue solo lo que le hicieron, sino el silencio que la rodeó mientras todo esto sucedía. Esa frialdad social, ese miedo colectivo a actuar, convirtió el horror en un espectáculo y la violencia en rutina. Por su parte, el abogado de la familia se convirtió en una de las voces más firmes durante el proceso. Durante las audiencias y en cada aparición pública, insistió en que lo ocurrido con Sara debía ser reconocido por lo que fue, un acto dirigido con saña, motivado por el desprecio hacia su identidad. Reveló que los escritos personales de Sara, que guardaba como diarios o notas privadas, había mensajes donde expresaba temor por los insultos constantes y los tratos hostiles que recibía en su día a día. Pedía fuerza a quien la leyera, pedía protección, nunca la encontró. Estos testimonios entrelazados construyeron un retrato mucho más amplio que cualquier reporte judicial. Hablaron de la Sara que bailaba, que amaba su trabajo, que soñaba con tener su negocio propio y ayudar a otras chicas trans que, como ella, buscaban algo muy sencillo, un lugar en el mundo. Gracias a estas voces, su historia no fue olvidada ni enterrada bajo burocracia. Fue compartida, repetida
y transformada en una bandera, porque hablar de Sara es también hablar de todas las que no han podido contar su historia, y mientras esas voces sigan resonando, será imposible borrar su nombre de la historia. Un caso muy difícil, pero hay casos que te desgarran por dentro, no solo por lo que pasó, ¿saben? Sino por cómo pasó. Y lo de Sara Millerey no es solo una tragedia, es una herida abierta que al narrarla, de verdad, te arde en la garganta. Porque no estamos hablando únicamente de la pérdida de una persona, estamos hablando de un sistema que falla, una sociedad que calla y una estructura entera que permite que vidas como la de Sara se apaguen sin que nadie, al menos al principio, levante la voz con verdadera fuerza. Quiero platicarles que cuando me senté a escribir esta historia, quise entender a Sara, pero la quise entender más allá del titular, más allá del dolor, más allá del amarillismo. Intenté mirarla como una mujer que soñaba, que reía, que trabajaba todos los días para ganarse la vida, como lo hacemos muchos de nosotros, con dignidad. No era un símbolo, no era una víctima, era una persona. Y ahí es donde esto duele más, porque la violencia que terminó con su vida no fue espontánea, no fue algo que apareció de la nada, fue algo que se construyó con cada insulto permitido, con cada mirada que juzgó, con cada vez que se ignoró una denuncia o se hizo menos la vida de alguien solamente por ser distinta. Fue una violencia que se tejió a diario entre la indiferencia, el prejuicio y la costumbre. Y sí, efectivamente, como ya lo vimos, hay avances, hay capturas, hay audiencias. Pero la justicia verdadera, la que vale, no solo está en castigar a quienes que cometieron el acto, está en prevenir el siguiente, en que no vuelva a pasar, en que nadie más tenga que ver a su hija ahogándose en una quebrada mientras otros graban en lugar de ayudar. Está en que ninguna persona tenga que salir a la calle preguntándose si hoy podrá volver a casa, solo por cómo se ve, o cómo se viste, o por cómo se identifica a sí misma. Porque eso es lo más brutal, que en pleno 2025 la libertad de ser uno mismo siga costando tan caro. Lo que me deja el caso de Sara es una sensación horrible, muy profunda. No como narrador, me lo deja como ciudadano, como persona. Porque si después de conocer esta historia seguimos igual, si nada cambia, entonces también somos parte del problema. La memoria de Sara no puede ser una tendencia que se apague. Tiene que ser una señal de alarma constante, un recordatorio de que esto no fue un hecho aislado y desafortunadamente no es el último. Que hay muchas Saras allá afuera, caminando con miedo y soñando con que algún día las miren con respeto y no con odio. A veces no hace falta decir mucho más. Basta con mirar a los ojos de una madre que lo perdió todo y entender entonces que fallamos, que no hicimos lo suficiente. Y que aunque contemos su historia una y otra vez, no será suficiente hasta que la próxima Sara no tenga que convertirse en mártir para ser escuchada. Esto no termina aquí, aunque duela, aunque incomode, aunque moleste, porque callar
callar es otra forma de permitir. Y eso, al menos desde esta trinchera, no va a pasar. Amigos, hasta aquí el blog del día de hoy. Yo soy su amigo Fermex y los invito a suscribirse a Criminalmente. Activen la campanita para que no se pierdan nuestro contenido semanal. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de Historial Criminal, donde juntos exploraremos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias.